Saludos amigos, 13 de marzo de 2025. Ya por fin se han producido las declaraciones de Putin después de toda la tensión acumulada con la propuesta de alto el fuego. Ya saben, la aceptación por parte de Ucrania de un alto el fuego de 30 días en la guerra ruso-ucraniana, el frente ucraniano, todo el frente ucraniano. Bueno, el señor Putin ha respondido y parece que la gente no está comprendiendo qué es lo que ha dicho el señor Putin. No entendemos dónde está la dificultad para comprender. Aunque bueno, está claro que hay motivantes que llevan a querer ver las cosas desde otras perspectivas. Hay muchos puntos de vista que responden a diferentes intereses. También hay mucho nerviosismo, hay mucha sensación de que las cosas están fuera de control. Y entonces digamos que hay una tendencia natural en las personas en querer atenuar los asuntos, hacerlo ver como que no pasa nada, que todo va a estar bien, todo va a estar controlado, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que no hay ninguna razón para pensar tal cosa. Ojalá que ocurra. Pero la realidad es que lo que tenemos es un planteamiento donde no se está dejando ningún espacio para que ocurra eso, para que ocurra esa tranquilidad, esa paz, ese llamamiento al sosiego, a la calma, a la responsabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver dos vídeos que son significativos en todo este asunto. Vamos a ver primero uno de ellos y después comentamos y vemos el último, que son las declaraciones del propio Putin. Pero antes de las declaraciones, veamos esto. Muy bien, lo que tenemos aquí es al señor Putin vestido de militar, con indumentaria militar. No habíamos visto esto durante toda la operación militar especial de más de 3 años de duración. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Obviamente está ocurriendo algo, ¿no? Es decir, eso sí lo comprendemos. Estamos comprendiendo que hay un cambio, hay un mensaje. Si no, ¿por qué habría de hacer tal cosa? ¿Por qué? ¿Cuál podría ser la razón? ¿Por qué no hacerlo durante estos 3 años y ahora sí? Pero es que no es solo eso. En las imágenes también se ve al señor Gerasimov, el máximo dirigente de los ejércitos de Rusia. El señor Gerasimov. Pero es que hay más. Esas imágenes fueron tomadas en Kursk, en la región de Kursk. Es decir, el señor Putin viajó en indumentaria militar a Kursk cuando ya se conocía la aceptación por parte de Ucrania de una propuesta de alto el fuego de Estados Unidos durante 30 días. De hecho, se dieron los detalles de esa propuesta. Se dieron los detalles. Se dijo que, bueno, desde el lado ucraniano se dijo que no habría ninguna cesión de ningún territorio. Esto lo dijo el propio Zelensky. No se contemplaría esa posibilidad en absoluto. También se dijo que por parte estadounidense, el señor Trump dijo que se podrían imponer sanciones muy duras a Rusia si no atiende a esta llamada. Atención a eso. Todo esto lo hemos estado viendo. Hemos estado viendo todo eso y entonces el señor Putin se presentó en indumentaria militar en Kursk para decir además ciertas cosas. Dijo que las tropas ucranianas en Kursk eran considerados terroristas. No está mal. Dijo que los mercenarios no entraban dentro de esa convención de Ginebra, ese tratado de Ginebra acerca de cómo deben ser tratados pues, los militares de diferentes denominaciones, vamos a llamarle así, en una situación de guerra. Operación militar especial por un lado, guerra por el otro, ¿vale? Esto empezó así, esto empezó siendo una operación militar especial, no una guerra. Fueron en Occidente, donde se dijo que era una guerra, pero los rusos no dijeron tal cosa. Entonces, ¿estamos pasando una situación de guerra? Esa es la primera pregunta que habría que hacerse, ¿no? Si vemos al señor Putin en indumentaria militar, hablando además
de que lo importante es hacerse con el territorio de Kursk para después pasar a un territorio de seguridad, un colchón de seguridad, obviamente, en territorio ucraniano. Todo esto mientras en los medios internacionales se ha estado buscando todo tipo de, interpretaciones, supuestas informaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Reuters, que ya empieza a ser conocida esta agencia como una fuente de informaciones y desmentidos, es decir, primero dan una información, después se produce el desmentido, anunciaba que supuestamente los rusos pues tendrían intenciones de un colchón de 100 kilómetros de profundidad. Se dijo también que los rusos buscarían también opciones sobre otros territorios adicionales, etcétera, etcétera. Ha habido todo tipo de informaciones y de especulaciones de lo más variopinto. Y entonces ya por fin se produce la intervención del señor Putin hace pues escasamente un par de horas. De hecho, esto es la traducción que han preparado los compañeros de Rokot Tormenta y lo pueden ver ahora mismo. Vamos a poner ahora mismo en pantalla. Все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан. Или украинское руководство даст нам команду сложить оружие. Просто сдаться в плен. Как это будет? Это непонятно. А как будут решаться другие вопросы на всей линии соприкосновения? А это почти 2000 километров. И там, как вы знаете, российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. И там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли в блокирование целые, достаточно крупные подразделения. Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация, для того, чтобы туда поставлялось оружие, для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку, или ничего этого не будет делаться, тогда возникает вопрос, как будут решаться вопросы контроля, верификации, как мы можем и как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет. Контроль как будет организован? Надеюсь, что на уровне здравого смысла это всем понятно. Это все серьезные вопросы. Значит, кто будет отдавать приказы? Muy bien. Hemos visto lo esencial y necesitamos leer entre líneas. Necesitamos leer entre líneas. Mientras estaba ocurriendo toda esta operación de cosas que se decían, cosas que se desmentían, especulaciones, supuestas informaciones y esto y lo otro. Mientras todo eso iba ocurriendo, teníamos express al señor Witkoff rápidamente viajando a Rusia, llegando allí, queriendo hablar con Putin. Al final, de hecho, hubo una improvisación dentro del, y esto es bastante inhabitual, los rusos, puesto que la propia Zaharova dijo que sí, bueno, hoy mismo, sí, hoy se va a hablar, hoy se va a hablar. Después se dijo que, bueno, que habría una reunión con Putin, del señor Witkoff, con Putin a la noche. Sería una reunión a puerta cerrada, eso sí. Bueno, ¿qué es lo que dijo el señor Putin? Lo que dijo el señor Putin es algo muy fácil de entender, pero que nos cuesta entender a nosotros debido a las implicaciones que tiene, ¿vale? Primero, ha dicho de forma muy diplomática y muy elegante, no. Ha dicho no. ¿Qué parte no se entiende? ¿Qué es lo que no se entiende? Y después ha matizado, y ha matizado de forma bien significativa, Sobre todo se concentra en un único concepto. ¿Quién velará por el cumplimiento de ese alto el fuego?
¿Quién dará las órdenes?, dijo Putin. ¿Quién dará las órdenes? ¿Quién? ¿Cómo se pueden tener garantías de que los ucranianos cumplirán? ¿Y quién estará allí para verificar dichas garantías? Durante, o mejor dicho, a lo largo de 2.000 kilómetros de frente. ¿Cómo se supone que va a ocurrir eso? ¿Cómo se supone que va a ocurrir eso? Muy bien, ¿saben qué es lo que viene a la mente si leemos entre líneas muy cuidadosamente lo que ha dicho el señor Putin? ONU. ONU. El señor Putin no la ha mencionado siquiera. Pregúntense por qué. El señor Trump tampoco ha mencionado tal cosa. Aquí hay un problema de legitimidad a nivel internacional. Hay un problema de legitimidad a nivel internacional. Queremos creer, o muchos quieren creer, que Donald Trump es el Mesías, que todo se va a solucionar maravillosamente bien, que todo va a ser estupendo, que va a poner en su sitio a esos europeos belicosos, hombre, que va también a pararle un poco los pies a Putin, que no se pase de listo. Pero ¿quién demonios es Trump y por qué razón, y lo que es más importante, cómo habría de conseguir llevar a cabo semejantes cosas? Tenemos todos un complejo de papá Trump. Vivimos así porque llevamos décadas con toda esta, esta noción de Estados Unidos como el país imprescindible, la nación imprescindible, excepcional, sublime, colosal. Y entonces todos tenemos que escuchar a papá presidente de Estados Unidos, el que sea, en este caso papá Trump, tenemos que escuchar a papá Trump y bueno, lo que diga papá Trump, pues eso es lo que se va a hacer. Pero lo que ha hecho el señor Putin es decir, ¿cómo lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Bueno, ahí ya cada uno que saque sus conclusiones. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién va a dar las órdenes? ¿Quién va a garantizar que, en este caso concreto, los ucranianos van a cumplir las órdenes? ¿Quién? ¿Cómo? Entonces, estamos en una situación muy delicada, no por especulaciones o porque unos quieran fantasear con que va a haber una guerra mundial y eso es muy chachi porque es como una película o cosas así por el estilo. No, estamos en una situación muy grave porque tenemos a una potencia nuclear, Rusia en este caso, tratando de hablar y no tiene a nadie con quien hablar. Y por no haber, ni siquiera hay un ámbito en el que se pueda hablar. Los rusos han insistido mucho y parece que nadie les ha entendido. Lo principal en sus conversaciones con Estados Unidos era llegar a una fluidez en las comunicaciones diplomáticas, una normalidad en las comunicaciones diplomáticas. Es decir, para que se pueda hablar a un nivel de garantías. ¿De qué es lo que ha dicho antes que nada el señor Putin? Ha dicho garantías. ¿Cuáles van a ser las garantías de un eventual alto el fuego? Por supuesto que el señor Putin, y lleva diciéndolo toda la operación militar especial, quiere un alto el fuego. Hombre, claro. Por supuesto que quiere la paz. Por supuesto. Pero, ¿y las garantías? Porque esto empezó, lo hemos dicho 1000 veces, empezó con la cuestión del no ultimátum que presentó precisamente Rusia a Estados Unidos en 2021. ¿Sobre qué versaba aquello? Dedicamos aquí un vídeo, pusimos los documentos, quizá lo volvamos a hacer, a ver si conseguimos con el tiempo que se entienda. ¿Sobre qué versaba aquello? Garantías, garantías, dentro de una situación de normalidad diplomática para que esas garantías puedan traducirse en hechos concretos. Y ahí hay un vacío, hay un vacío. ONU, ¿qué pasa con la ONU? ¿Dónde estaba el señor Guterres? ¿Dónde está? ¿Le importa siquiera a alguien? ¿Se entera alguien de algo? No nos estamos dando cuenta de que la Segunda Guerra Mundial vino a raíz de la desaparición de la Sociedad de Naciones. Dejó de haber un ámbito en el que se pudiera atender a lo que ha dicho Putin. Dejó de haber un ámbito. Y ahora, señores, estamos en la misma cuestión. Está muy divertido, es muy divertido ver a Donald Trump diciendo otra vez que Groenlandia para mí, ahora te pongo un 200% de... ¿Cómo te atreves a poner aranceles a mi whisky? Pues ahora te voy a poner 200% a tu vino y otras cosas. Todo esto es muy divertido y desde luego haría una gran película, quizá la hagan, conociendo a los estadounidenses. Pero a nivel de paz mundial, esto no sirve para nada. Entonces, hemos visto a los rusos con cara de circunstancias. De hecho, Lavrov se adelantó al propio discurso de Putin
diciendo, pues bueno, la obviedad que es todo esto. La obviedad que es todo esto. Garantías. ¿Quién da las órdenes? ¿Cómo? ¿Cómo va a ocurrir lo que se supone que va a ocurrir? Entonces, aquí lo que se descubre es que, uno, o bien Estados Unidos, la Unión Europea, quien sea, no tiene ninguna intención real de llegar a ningún tipo de acuerdo, ni alto el fuego, ni nada de nada. O dos, sí tienen una intención real, pero no tienen ya ni repajolera idea de cómo hacerlo. Esta es la cuestión. Es muy fácil empezar un conflicto tan extremadamente complejo como esto. También el señor Putin ha hecho referencia a eso, a la complejidad. Es muy fácil meterse en un lío muy gordo, pero es muy difícil solucionarlo, es extremadamente difícil solucionarlo. Algunos especulan que, bueno, es que aquí hay muchos intereses y entonces pues tiene que haber quiebros y requiebros. No están escuchando a Putin, no están escuchando a los diplomáticos rusos. Aquí parece que nadie quiere escuchar. El show estadounidense está muy bien para las películas, pero no arregla guerras mundiales. No arregla guerras mundiales y estamos de lleno en una guerra mundial. Ha habido también llamamientos por parte del señor Jamenei. Se han quedado a cuadros en Irán cuando recibieron la carta del señor Trump, ¿no? Recibieron aquello y dijeron, ¿y qué demonios es esto? Que dicen que no se quede algo nuclear y que nosotros tenemos que renunciar a las milicias. ¿Qué? Obviamente no entendieron ni jota. Y tres cuartos de lo mismo le pasa a los chinos. Dicen, pero ¿estos de qué demonios hablan? ¿Qué demonios es todo esto? Es un absoluto caos en el que no hay ningún arreglo a ningún nivel con cualquier cosa que remotamente podría conducir a un efectivo alto el fuego. Se necesita dialogar las cuestiones. Tenemos cientos de miles de hombres repartidos en todo lo largo de la línea del frente, de un lado y otro del frente. Tenemos a cientos de miles de soldados. Un nivel de sofisticación logística, de movimientos, de equipamiento, etcétera, jamás visto. A este nivel no. Y desde luego en escala lo más cercano que hay sería la guerra mundial, la última guerra mundial. No se llega a tanto, pero digamos que sería un fragmento del frente dentro de la propia guerra mundial. Entonces estamos en una situación de extrema complejidad. Estamos hablando de que cualquier alto el fuego implicaría la desmovilización de muchos hombres con una complejidad tremenda. ¿Qué van a hacer esos hombres? ¿Cómo se supone que se va a gestionar todo a nivel, además tengamos en cuenta un país como Ucrania que está sumamente militarizado? Hay una ideologización extrema. ¿Cómo se supone que todo eso va a hacer un tránsito natural hacia una situación de paz? ¿Y alguien lo está teniendo en cuenta? No tenemos nada de eso, no tenemos nada de eso. Por ejemplo, el pontífice, el señor Francisco I, el Papa, ahora ya está mejor de salud, nos alegramos mucho. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en Roma? ¿Se está haciendo algo? ¿No? No hay nada, no hay ningún ámbito, no hay ninguna persona, no hay ningún mecanismo que permita llevar a un entendimiento, a un diálogo, a conversaciones reales, auténticas. Los estadounidenses y los rusos se reunieron en Riad, en Arabia Saudí. Vale, ahora han enviado al enviado especial Witkoff y lo han enviado a Moscú. Muy bien, estupendo. ¿Sobre qué base van a hablar? Sobre la base de, hemos hablado con los ucranianos, alto el fuego de 30 días. No tenemos ni idea de nada. Esto es lo que han dicho los estadounidenses, ¿eh? Han dicho, no, pues, o sea, la idea es parar esto y ya después, pues vamos ahí. Esto parece un chiste de Gila ya, parece un chiste de Gila. Y pues nada, lo paramos y bueno, pues después vamos hablando sobre la marcha, según se va parando. Claro, sí. Putin lo ha dicho, pare usted ahora un frente de 2.000 kilómetros, un frente donde se está produciendo un conflicto de alta intensidad, 2.000 kilómetros, párelo usted, hombre, y vaya usted improvisando sobre la marcha. Claro, Putin ha sido muy inteligente y ha dicho de forma muy inteligente,
Sí, sí, estupendo el alto el fuego, pero ¿de qué demonios hablan? ¿Quién va a dar las órdenes? ¿Quién va a asumir la responsabilidad? ¿Quién va a hacer cumplir el alto el fuego? ¿Y cómo? ¿Mm? En fin, queríamos hacer este vídeo para ver si conseguimos resaltar que aquí está ocurriendo algo profundo que está pasando desapercibido. Estamos viendo todo esto como si fuera una película. Estamos viendo, sí, claro. Ay, no, pero es que en este medio, es que como vivimos en la era chachi espacial, cibernética, es que yo mire cuántos canales de Telegram sigo, ¿eh? Y gracias a mi ordenador puedo ver todas las noticias en el mundo. Y como vemos muchos titulares y muchas cosas, parece todo tan rimbombante y tan importante que parece que ya lo sabemos todo y no sabemos un carajo, no sabemos nada. Sabemos menos que nunca. Ni siquiera somos capaces de asumir cuestiones tan elementales y básicas como las que hemos estado diciendo aquí y ahora. ¿Cómo se supone que va a producirse este proceso? ¿Cómo? Entonces, obviamente, este invento del alto el fuego de los 30 días, obviamente no es más que una sandez. Aquí la cuestión no es tanto parar un conflicto en 2.000 kilómetros de frente, sino un conflicto en el cual se ha involucrado toda la Unión Europea e incluso algunos países que no son de la Unión Europea. Un conflicto iniciado por Estados Unidos que ahora de repente dice, pues que nosotros hemos cambiado de opinión y ahora vamos a anexionar Groenlandia. Esto es así, así de poco serio, así de poco serio. Al menos los rusos sí mantienen la seriedad, al menos los rusos mantienen la seriedad y las declaraciones de Putin en ese sentido dejan muy poco lugar a la duda. Es decir, podemos concluir de manera razonable que al menos los rusos sí saben que esta situación es muy difícil de revertir y que aunque ellos están dispuestos, no hay razón para no creerles, pues la verdad es que va a ser muy difícil revertirla. Va a ser muy difícil revertirla. Y sobre todo teniendo en cuenta cuando en Occidente ni siquiera hay conciencia del tremendo lío en el que estamos metidos. Realmente creemos que simplemente apretando un botón, ¡hala! Ya no hay guerra en Ucrania, ¡hala! Ya está. Ah, espera, que le voy a dar el botón de las sanciones. Ah, ahora ya tampoco, ya no hay sanciones. Así es como pensamos. Hemos sido infantilizados. Son varias décadas de información, de educación y cosas así, y nos hemos vuelto todos muy tontos. Nos hemos vuelto muy tontos. Nos hemos metido en un lío de mayores, ¿verdad? Es como cuando un niño se mete en un lío mucho más grande de lo que pueda asumir. Nos hemos metido en un lío de mayores y ahora queremos salir del lío comportándonos como críos. Al menos los rusos, insistimos, parece que sí que lo tienen bastante claro. De hecho, no ha sido solo las declaraciones Putin, ha sido también el señor Ushakov, el señor Lavrov, la señora Zaharova. Es decir, todos han tratado de manejar la situación dentro de un contexto que la verdad es muy, muy complicado. Es muy, muy complicado. Por otro lado, la Unión Europea está dispuesta, y más que dispuesta, siempre, según lo que nos dicen los propios rusos, a involucrar a Estados Unidos como sea en la guerra y continuar la guerra, según la línea de Londres, siempre según lo que han dicho los rusos. Aquí no inventamos nada, aquí nos dedicamos a leer la información y hacer un análisis adecuado, leyendo entre líneas y viendo los contextos, viendo, digamos que, todo el marco y, obviamente, a partir de ahí sacando conclusiones razonables. Esto obviamente es un no, obviamente no se puede hacer este alto el fuego, es imposible de hacerlo. Y obviamente, también obviamente, el señor Putin pues ha dicho un no para quien quiera entenderlo, pero al mismo tiempo ha dicho un sería bueno, pero así no puede ser. Ese es el resumen de lo que ha dicho el señor Putin. Y por cierto, no es nada nuevo. Los rusos llevan con esta música desde hace años. Demasiados años ya. En fin, lo dejamos ahí. Hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual. Y bueno, nos vemos en la próxima. Vamos a seguir viendo todo este delirante espectáculo y a ver en qué queda. Ahora, ¿dónde está la pelota? ¿Dónde está ahora mismo la pelotita? Bueno, pues a ver qué nos cuentan y a ver qué podemos sacar como conclusión aquí en este canal. Venga, un saludo muy grande para todos. Nos vemos.